¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a este programa de Journalists Conversando, un programa en el que generalmente abordamos los temas de los Estados Unidos, pero esta vez no, esta vez nos vamos a ir a Centroamérica, nos vamos a ir en concreto a Nicaragua, que merece especial atención. Nos preocupa muchísimo lo que está pasando allí. El régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo está acercando cada vez más los pocos espacios de libertad que tienen los ciudadanos y las organizaciones independientes y, por supuesto, la prensa. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro acaba de anunciar que no se someterá a la nueva ley de agentes extranjeros y que dejará de operar en Nicaragua. Durante más de 20 años, esta organización ha velado por la libertad de expresión y por los derechos humanos bajo un régimen que cada vez asfixia con mayor rigor toda voz disidente. A ello se suma la ley de ciberdelitos o ley Mordaza, que fue aprobada en octubre y que criminaliza la opinión con hasta 5 años de cárcel. No significa que hasta ahora no se haya perseguido la opinión, pero aquí está escrito ya con ley que a través de redes sociales o a través de los medios de comunicación, cualquier cosa que sea considerada como noticia falsa o algo que afecte al honor de las personas puede ser penalizado con cárcel. Desde abril del 2018, como ya es muy bien conocido, los periodistas, los estudiantes, los políticos de oposición de Nicaragua viven bajo asedio permanente. La redacción de la revista Confidencial y el canal 100% Noticias fueron confiscados. Más de 100 periodistas han debido exiliarse. Miguel Mora y Lucía Pineda estuvieron detenidos por más de 6 meses, acusados de terrorismo. La prensa estuvo por 1 año sin poder acceder a papel. El asedio, agresiones e intimidaciones contra los periodistas en todo el país es permanente, ya sea con agresiones físicas o persecuciones judiciales. Es realmente una situación extremadamente grave. Hoy hablaremos de cómo la dictadura de los de Ortega Murillo en Nicaragua está afectando al periodismo y a los ciudadanos en un año electoral. Y contamos para ello con personas que están afectadas de manera particular. Ellos mismos son testimonio vivo de lo que está pasando en Nicaragua. Contamos esta noche con Guillermo Medrano, quien es ex coordinador de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Guillermo es docente universitario, especialista en temas de libertad de expresión y ha liderado desde la Fundación diversas iniciativas ciudadanas orientadas a la promoción, al seguimiento y a la evaluación de la Ley de Acceso a la Información Pública, a promover acciones de defensoría de libertad de prensa y al desarrollo de metodologías para el seguimiento de tantos y tantos y tantos casos de violación de derechos humanos. Guillermo, bienvenido a nuestro espacio. Muchísimas gracias, Dagmar, y a toda la comunidad latinoamericana que en estos momentos está escuchando, está viendo este gustado programa que todas las semanas se mira en todos los hispanos que están en los Estados Unidos. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Gracias, Guillermo. También está con nosotros Carlos Fernando Chamorro. Él es periodista de investigación independiente. Es fundador y director de la revista Confidencial, ahora en la web, incautada por el régimen orteguista. También dirige el programa Esta Semana, que ahora se transmite vía YouTube, desde que ya no lo puede hacer en los canales regulares de televisión por la censura gubernamental. Carlos Fernando es el hijo menor de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, y de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, periodista nicaragüense y director de La Prensa, quien fue asesinado a tiros en enero de 1978 por el régimen somocista. La dictadura los persigue, Carlos. Bienvenido. Gracias, Dagmar, Frank, y a todo el equipo de Fundamedios por brindarnos este espacio y esta oportunidad para poder poner en el centro de la audiencia norteamericana y latinoamericana pues la crisis de Nicaragua, que es también la historia de resistencia de la prensa independiente en este momento. Gracias, Fernando. Bienvenido. Y también nos acompaña Tiffany Roberts. Ella es periodista nicaragüense de la cadena Univisión. Tiffany en realidad es ingeniera, pero desde siempre se dedicó al periodismo y periodismo de guerra. Ha trabajado para la agencia británica de televisión Viz News y después para la cadena estadounidense NBC, informando desde zonas de conflicto en Centroamérica. Fue corresponsal de Univisión en Nicaragua y ahora trabaja para esta misma estación de Univisión en Miami con el prestigioso programa Aquí Ahora. Tiffany nos acompaña por ahora desde su vehículo porque no ha llegado todavía a su computadora debido al tráfico, así que tenemos el audio de Tiffany. Tiffany, bienvenida. Muchas gracias, Dagmar, a Frank y Fundamedios por este espacio.
gracias a Dios estamos en tiempos de tecnología donde por este tráfico insoportable tengo la oportunidad de conectarme por lo menos temporalmente a través de acá. Te agradezco mucho que nos tomes en cuenta. Creo que Nicaragua este año es clave para la prensa y necesitamos iniciativas como la tuya, como la de Fundamedios, todas estas organizaciones que se dedican a defender los derechos de periodistas y a proteger y a denunciar, porque los periodistas en Nicaragua la verdad es que están pasando por momentos muy críticos y necesitan de nuestra ayuda. Entonces, aquí estamos a la orden, ayudar en lo que podemos, ¿no? Así es, Tiffany, cuenta siempre con nuestro compromiso. Estamos aquí para ello. Y como siempre, nuestro moderador es Frank Larroux y nos ayuda en la transmisión Oscar Moreno. Frank, bienvenido. Gracias, Dagmar. Un gusto estar de nuevo con todos ustedes, quienes nos escuchan en este programa que es particularmente importante en estos momentos de crisis en Nicaragua. Como decía Dagmar un principio, la situación de Nicaragua es crítica todo el tiempo, pero tiende a agravarse ahora que el régimen quiere legitimar sus acciones de represión a la prensa con incluso legislación. Empezando contigo, Carlos Fernando. Lo digo porque ustedes tuvieron mucho más conflicto en el sentido anterior en tiempo, digamos. El Confidencial tuvo que salir de Nicaragua inicialmente, las oficinas fueron tomadas, fueron saqueadas y eventualmente tú pudiste volver a Nicaragua con una situación muy precaria y muy tenue en el tema de seguridad. ¿Cómo ves tú al régimen nicaragüense hoy y cómo ves tú la aplicación de estas nuevas leyes que el régimen de Somoza, de Daniel Ortega, que igual se parece, y de Rosario Murillo quieren aplicar a los medios de comunicación? Bueno, este es un régimen que no gobierna, simplemente ordena, manda y mantiene el control del país, fundamentalmente a partir de la represión. Una represión que fue muy sangrienta y letal en los meses de abril, mayo, junio y julio de 2018 y que posteriormente se institucionalizó a través de lo que en Nicaragua la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado como un estado policial. Es decir, desde septiembre de 2018, en Nicaragua se produjo una suspensión de los derechos constitucionales de facto por la vía de hecho. Nunca se decretó un estado de emergencia para indicar cuáles eran nuestros derechos y libertades que iban a ser conculcadas. Simplemente se hizo a partir de un decreto policial, de un comunicado policial que empezó diciendo que las marchas ciudadanas, la protesta cívica, estaba prohibida porque eso significaba para el régimen la promoción de un golpe de Estado. Y esa situación, ese estado policial, ha venido progresivamente reforzándose en la medida que el régimen se profundiza también su propia crisis. En Nicaragua hay una crisis de derechos humanos, hay una crisis económica y social mucho antes de la pandemia del COVID-19 que estalló el año pasado. Este es el cuarto año consecutivo de recesión económica. Todo esto provocado por la crisis política, por la ruptura de la comunicación, del entendimiento básico en la sociedad, que ha provocado la pérdida de centenares de miles de empleos, la salida forzosa del país de centenares de miles de personas como refugiados a otras partes. Y ahora estamos entrando en otra etapa en la que el régimen, en efecto, como decía Dagmar, desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, inició una frenética aprobación de legislación represiva. Repito, los derechos ciudadanos están criminalizados. Está criminalizada la libertad de prensa, está prohibido el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de movilización y la libertad de expresión. Ahora, sin embargo, han
creado este cuerpo legal supuestamente para darle alguna formalidad legal a la hora de aplicar la represión. De alguna manera es una importación del modelo cubano y de muchas otras prácticas que también en Venezuela se han venido ejecutando. La diferencia es que en Nicaragua todo esto se está haciendo a marcha forzada en un periodo de tiempo mucho más corto y por lo tanto la represión es mucho más intensa. Esto inicia con una declaración que dio en septiembre del año pasado el presidente Ortega cuando dijo que iba a promover la aplicación de la pena de cadena perpetua para castigar los crímenes de odio. Y Ortega fue ambiguo en ese momento. Dijo, por una parte, que habían crímenes de odio que se habían cometido contra una joven que había sido objeto de un femicidio, pero al mismo tiempo dijo que crimen de odio era la protesta cívica. Y lo dijo claramente, que las protestas de abril equivalían a crímenes de odio. Y ese fue el banderillazo. Luego, en efecto, se impuso esa legislación que establece la pena de cadena perpetua. Se aprobó la ley de ciberdelitos, que supuestamente es para regular aspectos técnicos relacionados con las telecomunicaciones y con Internet, pero en la práctica introduce este concepto de las noticias falsas, que son aquellas que no están definidas en la ley, que pueden provocar zozobra política, económica, en los temas de salud, y que al mismo tiempo pueden causar zozobra en una persona o en una familia. Y por lo tanto, el agraviado acusaría al causante de la zozobra, que puede ser un periodista o puede ser un ciudadano. La ley de ciberdelitos apunta mucho más allá de la prensa, apunta a criminalizar el derecho a la libertad de expresión y a establecer un sistema de amenaza sobre el ejercicio, digamos, de la libertad de expresión a través de las redes sociales. Claro, es la criminalización de la ciudadanía en general, utilizando la libertad de expresión. Así es, pero además tiene algunos focos más precisos. La ley explicita penas incluso más severas contra funcionarios públicos, contra servidores públicos que comparten información a través de redes sociales o que lo comparten con los periodistas. ¿Qué significa la aplicación de esa ley? Bueno, el gobierno puede disponer discrecionalmente en cualquier momento qué cosa es una noticia falsa y simplemente ejecutar a un periodista. El día de hoy fue condenado por injurias y calumnias el periodista David Quintana, director del medio digital Boletín Ecológico, y también se produjo otra noticia. Se inició una nueva etapa en el desmantelamiento de los estudios de televisión de 100% Noticias y de Confidencial y sus redacciones que fueron confiscadas y asaltadas por las vías de hecho en diciembre de 2018. Claro. Precisamente por esa acción, por el encarcelamiento de Lucía Pineda y Miguel Mora, yo me vi obligado a salir al exilio 11 meses en Costa Rica. Regresé en noviembre de 2019, pero mi redacción sigue igualmente ilegalmente confiscada por el régimen. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Que ahora el régimen intenta legalizar algo que incluso viola la propia Constitución, que el artículo 44 dice que en Nicaragua no hay confiscación de bienes. Y el régimen dice, esta redacción, este estudio de televisión, que lo deben haber desbaratado o desmantelado, y no lo puedo saber porque no puedo entrar desde hace más de 2 años a mi redacción porque está ocupada por policías armados, igual que 100% Noticias, dice ahora esto va a ser una casa materna de salud. Esto pertenece al Ministerio de Salud. Lo mismo dice 100% Noticias y lo están haciendo también con propiedades que fueron confiscadas a otras organizaciones no gubernamentales. Es decir, quieren lavar el delito, quieren legalizar algo que no pueden legalizarlo porque la Constitución dice que no se puede, pero están tratando de cubrir pues, esa confiscación ilegal de esa manera. Pero es interesante porque la maniobra en Nicaragua pareciera ser que un régimen dictatorial quiere primero aplicar políticas de facto y posteriormente
hacer la ley para justificarlas o para tratar de cubrirlas. Me parece que es incluso a la inversa de lo que algunos otros regímenes dictatoriales hacen. Exactamente. Sí, solo quisiera precisar algo. La naturaleza, el ADN del régimen ha sido la fuerza, que ha sido la actuación por las vías de hecho de facto. Esta idea o este invento de las legislaciones para intentar legalizar la brutalidad de la fuerza, pues realmente es algo relativamente nuevo dentro de la cultura de este régimen, pero igualmente es peligroso, es violatorio de todos los derechos, y a eso se agrega ahora la ley que segrega a los nicaragüenses entre aquellos que el régimen va a declarar que son agentes extranjeros porque representan una asociación o una fundación que recibe donaciones externas para desarrollar programas siempre relacionados con la promoción de derechos democráticos. Y vale la pena mencionar lo que tú decías, de que este régimen en principio ha sido un régimen violento y que ha aplicado sus políticas de limitación a los derechos con violencia inicialmente. Y hoy esta es una nueva fase de hacerlo. Guillermo, en el caso de ustedes, de la fundación, realmente hoy están enfrentados a una legislación que les inhibe operar. Ustedes como Fundación Violeta de Chamorro, ustedes han podido estar de alguna forma trabajando por el tema de la libertad de expresión, derechos fundamentales, pero hoy, donde la ley inhibe de recibir financiamiento exterior, que es lo que toda fundación, toda organización no gubernamental en cualquier parte del mundo hace, inhibe el derecho de trabajar por los derechos humanos con financiamiento extranjero, o inhibe el derecho a la libre asociación o a participar de una protesta pública, que es parte de la libertad de expresión, de la libertad de reunión, movilización, etc. Estas legislaciones llevaron a la fundación ahora a cerrar sus operaciones, tenemos entendido. Explícanos un poco cómo ves tú el nivel más grave de situación en Nicaragua en este momento. Bueno, gracias, Fran. Gracias a todos. Bueno, la legislación en Nicaragua directamente ha venido en los últimos meses, ha venido en un aumento de una manera desproporcional, principalmente a partir de octubre, con la aprobación de la ley de ciberdelitos, con la aprobación de la ley de agentes extranjeros y otra serie de cóctel de leyes que han venido eliminando derechos constitucionales. Nosotros estamos clarísimos de que una ley ordinaria no puede suspender derechos constitucionales, como lo es la ley Mordaza o la ley de agentes extranjeros, que quiere dividir a Nicaragua entre ciudadanos y extranjeros. Para la Fundación Violeta Chamorro, para su junta directiva, para su membresía, fue una decisión bien difícil cerrar nuestras operaciones y cerrar con ello 23 años de historia, 23 años de acompañamiento, 23 años de cercanía a la par de los periodistas, a la par de los medios de comunicación, que ha significado capacitaciones, formación, intercambio y todo lo que cualquier organización que promueve las libertades públicas, como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información pública, es difícil, ¿verdad?, llegar y decir un hasta aquí. Pero para nosotros fue o es más gratificante cerrar la puerta de la institución con dignidad que mantener o seguir operando bajo la estrategia del chantaje y la humillación, porque eso es la ley de agentes extranjeros. La ley de agentes extranjeros violenta más de 14 derechos constitucionales: derecho a reunión, derecho a asociación, participación, derecho a recibir, difundir, buscar información. Es tan perversa, es tan siniestra la ley que hasta criminaliza la solidaridad. Entonces,
en ese contexto es difícil poder operar y para nosotros fue una decisión bien difícil, pero es preferible, como te decía al inicio, cerrar operaciones que estar con esa amenaza, que estar con esa pistola, porque la ley 1040 significa 1040 pistolas para la sociedad civil. Significa la ley de agentes extranjeros significa la asesina de la sociedad civil en Nicaragua. Entonces nosotros decidimos mejor mantener la firmeza, mantener esos valores y esos principios que tiene la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que son heredados del mártir de las libertades públicas y de la gestión de la presidenta Chamorro, y preferimos esperar y ver cuando tengamos un gobierno democrático, volver a abrir las puertas para poder seguir implementando los proyectos en beneficio de los hombres y mujeres de prensa, en beneficio de los estudiantes de las escuelas de comunicación de las universidades del país. Claro, claro. Me parece fantástico. Mira, y ustedes, supongo lo que tú decías, la defensa de los derechos humanos es una defensa internacional, porque el principio de los derechos humanos desde la Declaración Universal es que precisamente son universales, son internacionales. O sea, no están suscritos a un solo país y que cada constitución los defiende. Entonces, una ley ordinaria, como tú bien dices, no puede limitar esos derechos. Entonces, es una tragedia que en Nicaragua uno vea cómo el régimen pretende con esta legislación empezar a limitar la libertad de asociación, la libertad de expresión, la de participación política, ciudadana, etc. ¿Qué están pensando ustedes hacer con la fundación, Guillermo? ¿Están pensando trasladarla hacia afuera, que funcione afuera, o simplemente como protesta decir se cierra la fundación y seguiremos denunciando el régimen dictatorial de Nicaragua? Bueno, una de las decisiones que ha tomado la Junta Directiva en este momento es cerrar operaciones, cesar operaciones en este momento y esperar. Tomemos como referencia de que las instituciones están compuestas por personas y las personas también tenemos compromisos, tenemos convicciones y aquí estamos, ¿verdad? La Fundación Violeta Chamorro es una expresión de la sociedad civil, una institución con reconocimiento nacional e internacional sobre la promoción, defensa y acompañamiento de las libertades públicas por aquellas que murió y ofrendó su vida el héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Entonces, una forma de protesta, una forma de resistencia es cerrar nuestra puerta. Es una forma de decirle al régimen, no nos sometemos a tu capricho, no nos vamos a someter a tu ley, porque tu ley no existe. Tu ley es antinatura, es anticonstitucional, no existe. Por lo tanto, no nos vamos a someter a ella. Entonces, una forma de resistencia activa, quedándote en silencio o quedándote sin implementar tus proyectos que teníamos en este año, ¿verdad? Tenemos, como vos lo decías al inicio, un año electoral donde hay muchas actividades que hacer con los hombres y mujeres de prensa, trabajar sobre coberturas electorales, pero en este momento pues estamos con un cese y seguimos esperando los funcionarios y los colaboradores de la fundación cuando retorne la democracia, volver a abrir la fundación con los mismos principios, con los mismos valores y con el mismo compromiso de seguir ayudando a la ciudadanía, principalmente a los hombres y mujeres de prensa. ¿Y tienen ustedes, Guillermo, para mientras alguna oficina externa o algún contacto externo con el que continuarán trabajando o no? No, en este momento no. Gracias a Dios y a la trayectoria de estos 23 años de trabajo, nos ha llovido gran solidaridad nacional e internacional que nos han ofrecido operar desde casi todo Centroamérica, pero hemos decidido en este momento no, sino que cerrar hasta que volvamos a operar desde Nicaragua, porque nosotros no podemos
tácitamente renunciar a nuestra nacionalidad. Claro, si nosotros claro. nos sumamos o la fundación asume que es un agente extranjero, tácitamente estamos renunciando a nuestra nacionalidad y eso no lo vamos a permitir nunca y por lo tanto hacemos ese alto, hacemos esa espera y vamos a esperar el retorno de la democracia en Nicaragua para volver a abrir las puertas de la Fundación Violeta Chamorro. No, gracias, Guillermo, gracias y qué importante mensaje y importante lo que tú dices, el ejercer periodismo en nuestros propios países no lo hace a uno un agente extranjero de nadie. El periodismo es internacional también y es intrínsecamente nacional y nadie puede inhibirlo. Stephanie, ahora que te tenemos con nosotros, que me encanta, bienvenida. Cuéntanos, tú con tu experiencia de haber visto otros países en crisis y en conflicto, pero ver ahora a Nicaragua pasar de las etapas, como decía Carlos Fernando y Guillermo, de una etapa que de facto limitaba y violentó a la prensa, arrestando arbitrariamente, golpeando a estudiantes y incluso en algunos casos con casos de desapariciones en Nicaragua y ahora con la parte legal, queriendo justificar legalmente. ¿Cómo ves tú a Nicaragua en contraste con el mundo, en el mundo entero, en cuanto al tema de libertad de expresión y libertad de prensa? Bueno, desgraciadamente Nicaragua se ha convertido, cuando ya se habla de Cuba y Venezuela, en la misma oración incluyen a Nicaragua, algo que no sucedía la afiliación con Cuba desde los 80. Supuestamente, pues Nicaragua, con la llegada de doña Violeta, pues se había encaminado hacia la democracia. Y lo diferente que hace Nicaragua es que Nicaragua tiene pues una economía capitalista y los que se enriquecen son los mismos que están en el gobierno. Entonces es un híbrido, ¿no? Entre lo que es un país totalitario con lo que es una dictadura capitalista. O sea, es muy complicado explicar Nicaragua. No estoy sola en decir que no, yo me sorprendí muchísimo con lo que pasó en el 2018. Sentí como que yo estaba viendo una película de otro país. Cuando ya te toca tu país, ya es muy diferente, ¿no? Y tengo una gran solidaridad con mis colegas en Nicaragua, tratando de ayudarlos de manera de donde uno puede, aconsejando, capacitando. Creo que el cierre de la Fundación Violeta va a tener un gran impacto con los periodistas de a pie, que le decimos que son los que están haciendo, los que se han mantenido en Nicaragua aguantando la represión. Algunos, como Carlos Fernando, regresaron. Aníbal Toruño, que lo conocemos, el director de Radio Darío, que le ha tocado duro en las últimas semanas. La policía ha llegado a su casa, le han botado las puertas, que disque buscando droga. O sea, todas estas leyes y estas cosas de las que estamos hablando aquí han ido acompañadas de acciones muy represivas. A algunos periodistas, como a Miguel, no lo dejan salir de su casa. Básicamente los tienen casa por cárcel porque están las policías, las patrullas, que literalmente, físicamente no lo dejan salir de su casa. Lo mismo pasa pues con Jaime Arellano y otras personas, pero la cuestión es que es difícil, ¿no? Y que la fundación, que ha sido como la madrina de los periodistas y el padrino, como el protector, ¿no? Porque es la que siempre ha estado denunciando y al lado de los periodistas, y de que la fundación cierre es un golpe moral bastante grande para esos periodistas que andan en la calle, especialmente los que están en los departamentos, que están muy expuestos, porque en un país tan pequeño como Nicaragua, todo el mundo sabe quiénes son, ¿no? Los que salen, los que reportan, y la manera como funciona la vigilancia de barrio en Nicaragua, igual a como en otros países totalitarios, que todo el mundo sabe quién eres y entonces te amenazan tu familia, te amenazan en redes sociales. Es una situación muy, muy delicada, y el cierre de la fundación ha tenido un efecto muy grande. Claro. No, ha de ser, eso es un hecho terrible para una fundación que fue un símbolo de libertad de prensa
y en un país que ha venido cerrándose, ¿no? Pero en este momento tú lo mencionabas y me preocupa, y como tú dices, y valdría la pena ver qué pasa con las y los periodistas en general en toda Nicaragua, pero especialmente aquellos que están en la provincia, digamos, que están en las zonas más remotas, que tenían un programa de radio o un periódico pequeño, local. ¿Cómo ves tú esa Nicaragua de hoy? Bueno, ahí están, ¿eh? Son valientes, son héroes, porque de verdad que están haciendo periodismo como que por la nación, ¿no? Ya ni siquiera lo están haciendo por dinero o por salario o por lo que sea, sino que es un compromiso, ¿no? Ahora de que si ellos no están, si ellos, esa voz independiente se calla y esa necesidad y toda esa... todo ese esfuerzo de la maquinaria del Estado de tratar de callar esa pequeña voz, simplemente te muestra lo importante que es esa voz, por más pequeña que sea. Y ahora que venimos en torno a las elecciones, necesitamos restablecer lo que es esa red de comunicación en todo el país para poder, no podemos dejar la comunicación a la voz del régimen. Sería irresponsable de nuestra parte, o sea, sentemos una gran responsabilidad y todos esos periodistas que están ahí, pues nos toca a nosotros, ¿no? Los que estamos aquí conversando, a ti, Franca, a Dagmar, a Carlos Fernando, nosotros que tenemos voz de hablar por ellos y asegurarnos y siempre estamos denunciando las represiones y lo que les está sucediendo, pero la verdad es que están manos arriba, ¿no? Están muy vulnerables y muy expuestos. Claro, claro. Gracias, Tiffany. Y efectivamente ese es el tema. Carlos Fernando, ¿cómo se entera, con lo que nos dice Tiffany hoy, de esta limitación que se le está poniendo a todas y todos los periodistas en Nicaragua, tanto en Managua como en el interior y en todas partes, y en algunas formas de hecho y de facto y en otras aplicando la ley? ¿Cómo se entera la gente de Nicaragua, la población, de la verdad? ¿Cómo se entera de los hechos? ¿Cómo se puede enterar de lo que está sucediendo? Carlos Fernando. Okay. Gracias. Yo diría que a pesar de todas las restricciones a la que hay que agregarle censura televisiva, por ejemplo, y al mismo tiempo el hecho de que el régimen tiene un emporio de canales de televisión, de radioemisoras, y que algunos medios importantes del país han tenido también que cerrar y que hay muchos periodistas en el exilio que se han tenido que reorganizar y reinventar, la gente se entera primordialmente por dos vías: por la prensa independiente y por el otro lado por la información que fluye promovida por los ciudadanos a través de las redes sociales. Yo siempre digo que sin esa alianza natural, sin esa coincidencia entre periodismo independiente y ciudadanos empoderados divulgando información cuando se produce una violación a los derechos humanos, cuando están informando de lo que está ocurriendo, nosotros como medios no tendríamos nunca la capacidad ni de estar en todo el país, porque somos medios pequeños, ni de tener ese alcance. Entonces, y por eso es grave lo de la ley de ciberdelitos, porque pretende amordazar y atemorizar a los ciudadanos que están informando a través de las redes sociales. El periodismo hace una gran labor de curaduría profesional, además de hacer investigación periodística, aunque no hay fuentes oficiales, pero siempre hay filtraciones y siempre hay capacidad de la prensa de producir grandes historias. Y por el otro lado, los medios del régimen, a pesar de tener toda la tecnología y todo el control, no tienen credibilidad. Y eso está personificado en la vocera del régimen, en la señora Murillo, Rosario Murillo, la vicepresidenta de la República, que todos los días encadena a sus medios en un monólogo oficial que lo escuchan muy poca gente y que no produce tampoco información creíble o información confiable. Hay mucho más que hacer, sin lugar a dudas, y creo que es un desafío nuestro como periodistas
sobrellevar la polarización. En medio de la polarización, producir información confiable. Esa es la batalla de todos los días. Y sobre todo también de revelar lo que el régimen está ocultando en materia, pues, de sus propios mecanismos de control económico. El COVID es un ejemplo, Frank. El Estado nicaragüense dice que en Nicaragua han fallecido 171 personas por COVID-19. Creo que es el índice más bajo de América Latina. No sé si Belice, pero eso es una gran mentira. Y esa gran mentira ha sido puesta en evidencia por las investigaciones de la prensa, por los médicos independientes, por los investigadores, por los epidemiólogos, por los salubristas, y se ha demostrado que en Nicaragua había una tragedia humanitaria. Han muerto más de 8,000 personas por COVID-19 y muchos más. Y bueno, eso no está en la prensa oficial, eso está en la prensa independiente. Y la tragedia con pandemias y con crisis sanitarias y humanitarias es que en la medida en que se niega la información, la crisis se agrava. O sea, efectivamente, si la población no está informada, no sabe cómo manejar la contaminación, no sabe cómo encontrar recursos o facilitar exámenes de contagio o eventualmente la vacunación, si es que ya empezó, si esa información no fluye, la pandemia se agrava y tiene efectos terribles en la población de los países donde hay limitación de información. Carlos Fernando, ¿y cómo ven ustedes desde Nicaragua? Yo no digo, el cambio nunca viene de fuera, los cambios siempre vienen de dentro. Yo soy un ferviente creyente en eso, y los cambios se producen por la fuerza interna de los pueblos. Pero obviamente las condiciones externas también inciden. ¿Y cómo se percibe desde Nicaragua la transición en Washington de un Trump a un Biden y a una administración demócrata, y los anuncios que ha hecho Biden de que Centroamérica va a ser una zona prioritaria de acercamiento de su régimen y de buscar soluciones y alternativas que busquen la justicia, la democracia, el Estado de Derecho? ¿Cómo se está viendo eso desde Nicaragua? Bueno, con mucho interés de comprender cuáles son los alcances de los cambios que se están promoviendo desde la administración Biden. Esta semana se emitió un mensaje del Departamento de Estado, el primer mensaje dirigido al régimen de Ortega, casualmente hablando de la aplicación de la ley de agentes extranjeros, indicando que esto significa una asfixia a la sociedad civil y que por este camino, pues Nicaragua cada vez se aleja más de la posibilidad de hacer elecciones libres. Dice literalmente el mensaje: el presidente Ortega está conduciendo a Nicaragua a una dictadura. En realidad, para los nicaragüenses no es que vamos hacia una dictadura, estamos en una dictadura desde hace varios años, con los derechos conculcados. Uno comprende que un gobierno que está iniciando sus relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicaragua, pues establezca esos planteamientos como un principio, como una especie de línea de base. Pero mi reacción original ante ese mensaje, que crea muchas expectativas en Nicaragua, por un lado, la política heredada por la administración Trump de sanciones contundentes contra altos funcionarios del régimen, más de 28 y algunas empresas, y eso genera una gran expectativa en la población de que el cambio viene de afuera. Yo estoy convencido de que necesitamos la solidaridad internacional para aislar a la dictadura y para apoyar el cambio, pero la raíz fundamental del cambio está en la resistencia ciudadana, en la resistencia cívica. Bueno, está en la prensa, está en la sociedad civil, está en los movimientos autoconvocados de oposición que surgieron en contra de la dictadura, que ahora están tratando de organizarse, uno, para demandar la suspensión del Estado policial, que se restablezcan las libertades, y dos, para que en Nicaragua haya una reforma electoral y que entonces el pueblo decida en una elección libre, que básicamente sería como un gran plebiscito, si quiere más dictadura o si quiere un cambio democrático. Hasta hoy no hay ninguna de las dos cosas, es decir, el Estado policial sigue y no hay reforma electoral. Yo creo que la presión externa
y este nuevo foco que la administración Biden está planteando sobre Centroamérica. Bueno, cuando hablan de Centroamérica pareciera que están hablando específicamente del Triángulo Norte, de El Salvador, Honduras y Guatemala. Y dice Juan González, el asistente de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, vamos a hacer una fuerza de tarea con el Ministerio de Justicia para apoyar a los fiscales en estos países para combatir la corrupción. No menciona Nicaragua porque la Fiscalía de Nicaragua es un sicariato, igual el sistema judicial. Nicaragua, lo primero es el cambio político y después del cambio político reconstruir las instituciones. En resumen, creo que sí hay un ajuste en la política, no hay una ruptura total con la política anterior de la administración Trump. Creo que la administración demócrata intentará hacer esfuerzos, digamos, más multilaterales en cuanto a la manera de incidir en Nicaragua, pero al final yo lo entrevisté hoy a un historiador y decía, tengamos en cuenta de que por muy fuerte que sea la presión externa, no va a producir el cambio político. El cambio político nace de la resistencia cívica, de la unidad de la oposición y de la unidad nacional en Nicaragua. Sin eso, pues la ayuda, el apoyo externo no va a acelerar ese cambio. Yo estoy totalmente de acuerdo. Los cambios siempre se provocan desde dentro con la fuerza de los pueblos, digamos, y cambiando la correlación de fuerzas. Pero me parece interesante que las condiciones externas han cambiado. Y sí comparto contigo, me parece a mí que es interesante ver que yo creo que Centroamérica es un tema profundo de interés para la nueva administración Biden, pero sí es cierto que el abordaje del Triángulo Norte es distinto al abordaje de la problemática de Nicaragua. En parte porque Nicaragua está peor, digamos, porque Nicaragua es claramente una dictadura violenta, digamos. Pero bueno, Guillermo, ¿cómo ven ustedes desde la perspectiva de la Fundación estos cambios en Washington? ¿Cómo ven ustedes que esto pueda afectar Nicaragua, pueda hacer reflexionar, no a Ortega, por supuesto, pero a ciertos sectores en Nicaragua que pueda de alguna forma generar un espacio de alternativa? Bueno, nosotros, siendo correspondiente y en la misma sintonía que decía Carlos Fernando, estamos conscientes y estamos claros que los principales actores o los principales agentes de cambio tenemos que ser nosotros, los nicaragüenses, ¿verdad? Empoderados, primeramente, reconocernos que la participación ciudadana, la participación en diferentes espacios, incluyendo la participación política, son derechos constitucionales inherentes a la persona que nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede arrebatar. Ver el tema internacional, el cómo se mira, son referentes que te pueden servir o son luces que te pueden ser un referente sobre cómo va a ser la política exterior de esta nueva administración y tomemos como referente de que la administración americana o los Estados Unidos no son tal vez como nuestros países centroamericanos con una cultura bastante antojadiza de que todo lo que hizo el anterior presidente lo borra y comenzar de cero, sino que en los Estados Unidos se mantiene una democracia, como puede ser en cualquier país con sus limitaciones, pero es persistente. Las políticas de Estado son políticas de Estado, no son políticas de los gobernantes o del presidente que está en ese momento. Entonces, hay una inercia de Estado, digamos, ¿no? Correcto. Se siguen, se les da trámite. Lo que hace un nuevo gobierno es darle trámite a lo que está, como dicen, encaminado, si es en materia legislativa, a lo que está en tubería legislativa. Entonces, esas son las perspectivas, que se mantenga hay una diferencia, Guillermo, hay una diferencia de estilo, eso sí, de estilo de gobernar, digamos, ¿no? Los intereses de Estado seguirán siendo los mismos, pero el estilo de gobierno sí cambia, digamos, ¿no? El estilo de Trump era un estilo violento y abusivo,
de imposición totalmente arbitraria, y el estilo de Biden puede ser un estilo más de acuerdos y de entendimiento con los mismos intereses de Estado. Entonces allí lo importante es que lo que perdura y lo que se mantiene son las políticas públicas, las políticas a implementar. No cambian, cambia tal vez el estilo, pero no cambia la dirección o no cambia lo que ya está previsto, lo que ya está aprobado en el Senado o cómo están viendo, porque los Estados Unidos se preocupan por la democracia porque de una u otra manera influyen, inciden en la ciudadanía americana y tú sabes que gran cantidad, miles y miles de nicaragüenses están ahí y están reactivando la economía norteamericana y de una u otra manera tiene incidencia. ¿Puedo hacer una observación? Por favor, todas las que quieras, sí, encantado. No, mira, es que lo que yo quería contribuir es que creo que, como mencionaba Carlos Fernando, cuando hablan de Centroamérica, del Triángulo del Norte, porque desde el punto de vista de la administración aquí en Estados Unidos, ven el Triángulo del Norte como un problema migratorio. O sea, claro. Las caravanas mayormente vienen de esos tres países y ahora está la idea de que la administración esta demócrata va a ser más abierta, a abrir las puertas, dice, porque esas siempre han sido de que van a ser ellos mucho más aceptando de la inmigración y eso. Entonces, con esa idea, están tratando de crear políticas para lidiar con el problema migratorio. El caso de Nicaragua no entra ahí. Nicaragua, más bien un problema político, un problema de corrupción que entra dentro de las ideas, dentro de la política de Estados Unidos, dentro de la categoría de corrupción, narcotráfico, ¿no? Porque eso se vuelve complicado a la hora de lidiar con el problema del narcotráfico, el triángulo y el tráfico por Centroamérica. Entonces, son dos animales completamente diferentes y la administración esta nueva tendrá que ver cómo lidiar desde ese punto de vista, porque la colaboración entre Nicaragua y lo que es el Departamento de Estado, el Pentágono, todas esas rutas de inteligencia y toda esa lucha contra el narcotráfico se han visto afectadas también con todo lo que ha pasado en Nicaragua. Entonces, Estados Unidos, así como el GPS que recalcula, va a tener que recalcular cómo lidiar con esta nueva situación. Claro. Yo comparto contigo esa idea de que lo de Centroamérica lo del Triángulo Norte es básicamente la migración y lo de Nicaragua es mucho más político. Sin embargo, yo sí agregaría, y me gustaría oír la opinión de cualquiera de ustedes, por favor, yo sí agregaría de que en general la administración Trump descuidó Centroamérica, porque para Trump el problema migratorio se arreglaba en la frontera con su muro y con fortalecimiento de la policía migratoria y de ICE y con una línea dura, mientras que esta administración entiende que esa no es la solución, porque durante Trump no paró la migración centroamericana, incluyendo de nicaragüenses, y que tienen que encontrar solución buscando aliados o buscando fuerzas a las que puedan apoyar en la región en este sentido. Yo no digo que la solución venga de Washington, ni mucho menos, pero que genera un ambiente. Sigo creyendo que los pueblos son los que hacen sus cambios, como ustedes bien han dicho, pero genera un ambiente distinto, digamos, y que en un momento dado se pueden entablar algunos niveles de diálogo para ver quiénes son los que están involucrados en la corrupción más grande o en el crimen organizado, en el narcotráfico, que atenta contra la estabilidad regional, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría oír. Cualquiera, por favor. Micrófono. Ups. Ahí, ahora sí. Yo pienso en la dimensión del desafío que tiene Nicaragua para su reconstrucción a futuro. Es decir, que hay que reconstruir todo. Y este país no se puede reconstruir. Hay que crear una policía nueva, hay que crear una fiscalía nueva, hay que reformar profundamente la Corte
Suprema de Justicia, crear una Contraloría. Hay que poner a debate si se elimina o no el ejército o si se reforma. Un Estado nuevo, dirías tú. ¿Cómo se podrá al mismo tiempo gobernar Nicaragua y enfrentar la crisis económica y social haciendo todas esas cosas? Nicaragua va a requerir una asistencia internacional extraordinaria, no por un año, posiblemente por un periodo prolongado, y va a ser un gran desafío para el país, porque yo estoy convencido, yo estoy hablando de la post-Ortega, yo estoy convencido de que vamos a salir de la dictadura. Va a ser doloroso, va a ser extremadamente doloroso, porque están aferrados al poder, a no dejarlo a sangre y fuego y a seguir gobernando desde abajo si por algún motivo se arriesgan a ir a una elección competitiva. Pero vamos a salir de la dictadura. Ahora, la reconstrucción de ese tejido institucional requiere un gran mandato en Nicaragua, una gran unidad para decir, este es el cambio que queremos desmantelar esa dictadura y reconstruir la democracia. Pues es abrumador el desafío, y creo que en eso es imprescindible, digamos, la comunidad de intereses con Estados Unidos, con la Unión Europea, con algunos países latinoamericanos. Pues claro, el hecho de que Nicaragua no puede salir del radar de esta crisis. Bueno, Venezuela es un país que ha estado ahí durante mucho más tiempo, pero vamos a necesitar de una enorme colaboración internacional. Me parece interesante, Carlos Fernando. Stephanie y Guillermo, ¿qué piensan ustedes? Sí, yo Tiffany, perdón. Sí, no importa, igual. Tiffany. No, yo estoy de acuerdo con Carlos Fernando. Creo que la fortaleza de las instituciones es lo que define la calidad de tu democracia o la debilidad, ¿no? La fortaleza de tu democracia está directamente ligado. En Nicaragua tenemos una policía asesina, necesitamos un ejército que no tiene absolutamente ninguna credibilidad. Todas las entidades de justicia están siendo ocupadas por el régimen para perseguir o sea, la verdad es que hay que reconstruir, y es un trabajo muy grande, pero ya se ha hecho en el pasado. O sea, Nicaragua ya lo ha hecho. Nicaragua ha salido de huecos similares, entonces sabemos que se puede. La unidad va a ser el gran reto, porque pues al fin y al cabo también vamos a poder medir, ¿no? Quiénes son los que tienen a Nicaragua por sus intereses y quiénes son los que tienen sus intereses personales de primero. Entonces, claro. Y en sociedades tan débiles y tan pobres como es Nicaragua, pues eso siempre es lo más difícil, creo yo. Pero bueno, los nicas tienen la oportunidad, la van a tener, y a nosotros nos toca. Me encanta. Guillermo. Sí, tomemos como referencia, Fran, de que en la actualidad Ortega ni su régimen no gobiernan, solo reprimen, que es una gran diferencia. Y el gobierno de Ortega está sostenido en 4 pilares súper frágiles: la corrupción, las armas, la represión y la cultura del secreto como parte de su gestión estatal. Entonces, por lo tanto, vos ves que esos 4 pilares son fáciles de derribar, y nosotros, los nicaragüenses, tenemos la certeza, tenemos la seguridad y tenemos la responsabilidad social, histórica y moral de trabajar por ese fortalecimiento para derrocar esos 4 pilares, porque con uno de esos 4 pilares ahí está la salida, y nosotros estamos esperando y creemos, estamos convencidos que la única salida debe de ser cívica. No hay otra manera aquí de salir de esta dictadura que sea una salida cívica. Entonces, por lo tanto, estamos convencidos y debemos de trabajar en esa lucha para buscar, y la reconstrucción de la patria va a dilatar otro periodo. El próximo gobierno que venga, que tenemos la certeza que va a ser un gobierno democrático, va a ser un gobierno de transición, porque la patria va a quedar en ruinas. Tragedia. Qué duro oír eso, pero cierto, Guillermo. Miren, y ahora que estamos llegando, digamos, al final de este programa, quisiera hacerles tal vez la pregunta más difícil.
la pregunta más difícil es que así como hemos dicho que los cambios vienen de dentro, y yo estoy totalmente convencido de eso, y los cambios los hacen los pueblos mismos y no desde fuera, la solidaridad es importante, el apoyo internacional es importante, el contexto político es importante, pero la fortaleza viene del pueblo. También es cierto, y esta es otra constante, que los pueblos cobran fuerza en la medida en que encuentran espacios unificados de fortaleza, que puedan unirse, que puedan unir fuerzas, que puedan crear movimientos, coaliciones o movimientos de unificación. ¿Cómo ven ustedes, en el orden en que quieran y como quieran, a Nicaragua en este sentido, la unidad de la oposición a la dictadura y la unidad por la defensa de los derechos fundamentales de los nicaragüenses, los y las nicaragüenses? A ver, Tiffany. Ok, voy a comentar a lo que vi, ¿no? O sea, yo en 2018 me sorprendió la unidad de la cantidad de gente que estaba protestando y enojados y furiosos con el régimen. El enojo se notaba y fue tal que todo el mundo se asustó, incluyendo el régimen, y pues llegaron con fuerza y con armas y asesinaron porque era la única manera de callar a la gente. Y eso creó algo que no se olvida. Entonces, a partir de ahí hay mucha unidad. O sea, y lo veo desde el punto de vista, como dice Carlos Fernando, el plebiscito, ¿no? Sucedió parecido cuando hay crisis, las crisis traen oportunidades. Entonces, esta es una gran oportunidad. Yo lo veo desde el punto de vista de los periodistas. Los periodistas están muy unidos porque todos tienen un bien común y es tratar de sobrevivir como periodistas y comunicar en un ambiente tan hostil y tan dañino y tan mortal, donde tu vida y la de tu familia está en peligro. Eso yo no lo he visto más que en Sinaloa con los narcotraficantes, ¿ya? Entonces es una situación muy precaria, pero si acaso la crisis nos ha traído unidad dentro del gremio. Y eso yo creo que se puede trasladar pues en otros ámbitos sociales, puede ser. Ahí si la oposición se une o no se une, pues vamos a ver qué calidad de personas hay en la oposición, porque al fin y al cabo eso es lo que es, ¿no? La calidad de las personas y cuál es el fin de cada persona, ¿no? Pero no me voy a poner a comentar desde el punto de vista de la oposición, tal vez Carlos Fernando puede hacer un poquito más análisis político, pero yo más bien desde el punto de vista pues del gremio sí te puedo decir de que ha sido un motivo de unidad y nos ha traído y eso nos ha hecho más fuertes como periodistas. Gracias, Tiffany, me encanta escuchar eso. Yo, siguiendo el hilo de lo que ha dicho Tiffany, creo que hay un cambio total en Nicaragua, hay un antes y después de abril 2018, y yo lo resumo así. Hoy en Nicaragua hay una nueva mayoría política. Esa nueva mayoría política no es de ningún partido, es sin partido, es más del 60% de la población. Se identifica como azul y blanco, que son los colores de la bandera nacional, porque no hay otra forma, digamos, de resumir esa identidad. Y esa mayoría política, si tiene las condiciones en una elección plebiscitaria, como debería ser esta elección del 7 de noviembre, tiene que expresarse y tiene que dar un mandato para cambiar el país. Ahora, el problema es que los liderazgos políticos, ya sea autoconvocados o de partidos políticos, en este momento están en deuda con esa mayoría política. Están en deuda y ya están en una cuenta regresiva. Yo creo que el tiempo se está agotando para que se demuestren, pues, tanto los liderazgos como las organizaciones y los líderes de que si pueden o no pueden conformar una unidad nacional opositora. ¿Es posible? Sí, es posible. Pero si eso no se logra, aquí vamos a tener más dictadura y Ortega va a seguir gobernando desde abajo y va a seguir prolongando la crisis hasta llegar a una situación en la que no sé cómo se va a producir la salida. Como decía Guillermo, tenemos la oportunidad de construir hoy todavía en Nicaragua una salida cívica, una salida pacífica, política,
pero estamos contra el tiempo ya. Correcto. Gracias, Carlos Fernando. Guillermo. Bueno, creo que cada uno de nuestros espacios tenemos una responsabilidad, ¿verdad? En el caso nuestro, como organización defensora de los derechos humanos y también como la experiencia desde los medios de comunicación, entonces de esa perspectiva yo te puedo decir, y retomando las palabras de Tiffany, en el gremio periodístico la unidad está desde hace tiempo. De las crisis que han pasado durante estos 2 años, vos ves 3 grandes fortalezas en el periodismo independiente. Uno, la unidad y la cohesión en la acción, en las coberturas periodísticas. Una segunda, un gran valor, la creación, debido a la crisis de la asfixia económica, de la crisis política, se han cerrado 20 medios de comunicación, pero los periodistas han mutado de espacios tradicionales a nuevas plataformas comunicacionales y han fundado 27 nuevos espacios. Entonces vos ves una reinversión. El periodista, claro, que no se ha doblegado aún. Los que se fueron al exilio y los que todavía están, llegamos a un nivel en el 2019 hasta casi 90 periodistas exiliados, pero ninguno de ellos se fue a hacer otras actividades económicas, siguió haciendo periodismo. Entonces eso te dice que desde la prensa independiente existe ese compromiso de estar al lado de la verdad, de estar al lado del pueblo y seguir en la acera de enfrente para seguir documentando los casos de violaciones a la libertad de prensa. Y en este periodo electoral, los medios de comunicación deben ser los grandes educadores de la ciudadanía también. Debemos de tener, y si llegamos a un proceso electoral, debemos de votar informados. ¿Y quién informan? Los medios de comunicación. Entonces ahí vemos nosotros el baluarte y vemos la gran importancia de los medios de comunicación como espacios de formación de educación cívica, contribuyendo a esa gran unidad a la que aspiramos todos los nicaragüenses para terminar con esta dictadura que nos está directamente matando, no a pellizcos, sino que a golpes. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Gracias, Tiffany. Gracias, Carlos Fernando. Yo quisiera terminar este programa haciendo un reconocimiento a ustedes 3 que han participado en este programa, pero en particular a todas y todos los periodistas de Nicaragua. Yo sí creo que Nicaragua es la dictadura más cruenta en este momento. Todo el mundo dice comparable a Venezuela, probablemente, pero en Nicaragua el nivel de violencia que ha habido, el nivel de persecución y ahora con estas leyes, la persecución legal, el hostigamiento judicial que le llamamos en algunos lugares, es terrible. Y sin embargo, que haya personas que quieran dedicar su vida al periodismo es impresionante. El pueblo tiene el derecho a estar informado y hay gente que está dispuesta a sacrificarse y a mantener ese nivel de información. Entonces a mí me parece que realmente las y los nicaragüenses en general son un pueblo valiente que nos da un ejemplo, pero las y los periodistas de Nicaragua a los que quisiéramos luchar por la libertad de expresión nos dan un ejemplo muy especial en estos momentos en el continente y felicitamos este esfuerzo. Quisiéramos agradecerles haber estado con nosotros la noche de hoy. Quisiéramos hacer muchos programas más sobre Nicaragua y esperamos que en el futuro podamos hacer programas donde veamos que la situación de Nicaragua se transforme y cambie a un país distinto. Gracias. Gracias a ustedes, Frank, Dagmar y a mis colegas Guillermo y Tiffany. Es un gran compromiso para los periodistas nicaragüenses no ceder, no aceptar la censura, no aceptar la autocensura, no someternos al miedo, no dejarnos paralizar por el miedo, porque vivimos con miedo, no hay ninguna seguridad ni garantía ni de nuestra integridad física ni de nuestra libertad para hacer periodismo. Y bueno, tenemos ese compromiso de seguir haciendo, además, periodismo de calidad. Sí, gracias. Gracias a Fundamedios por el espacio. Gracias, Dagmar, Frank,
Saludos a Carlos, que estés bien, cuídate por favor, Guillermo también. Gracias a la Fundación por todo el apoyo a los periodistas y sigamos adelante. No hay nada más que hacer que ir adelante. Gracias, Fran, gracias, Dagmar, y así, gracias, Tiffany, Carlos Fernando, por darnos la oportunidad de poner y de que se conozca en la comunidad latinoamericana o en la comunidad americana lo que verdaderamente estamos viviendo en Nicaragua y principalmente el compromiso que tenemos, el compromiso de la prensa independiente de no claudicar, y también a cómo se está narrando y cómo se está escribiendo la historia gris, también van a haber titulares a 8 columnas cuando llegue la democracia, y a eso estamos hablando. Me encanta, excelente. Así será una admiración siempre enorme por todos los periodistas nicaragüenses que realmente ese valor y esa dedicación que tienen. Muchas gracias por este doloroso programa en el cual nos cuentan esa realidad tan dramática que vive Nicaragua. Pero vamos contigo, Guillermo, en esa esperanza y con todos ustedes de que esto cambiará, no será eterno. Muchas gracias por habernos acompañado en Journalist Conversando. Estaremos con ustedes en 15 días más. No se lo pierdan.